Ya. Ahora vamos a avanzar conceptos generales de la parasitología. ¿Ya? Primero quiero que entiendan que va a ser lo más práctico posible, lo más básico, como es su primera clase de ustedes. Voy a intentar saltar todo aquello que se puede avanzar más adelante. ¿Alguien me puede decir si se ve bien? Se ve bien. Ya. Ya. Entonces empezamos, ¿ya? Primeramente, para iniciar con la parasitología tenemos que ver en los tiempos históricos, ¿no? Cuando la mayoría de las personas buscaba alguna forma para calmar sus dolencias, tenía curiosidad, no sabía cuáles eran sus problemas, creían que eran cosas divinas, creían que se podía solucionar rezando a los dioses, haciendo conjuros. Entonces, por toda la historia vemos cómo las personas se han esmerado, se han preocupado por la salud y la curiosidad por resolver los problemas de la salud. ¿Ya? Tanto la medicina empírica, ya, hubieron personas que no solamente se saciaban con las creencias sin base sólida, entonces comenzaron a estudiar, a investigar, y una de las cosas más importantes que hay es el papiro, los papiros de Everett y Smith, ¿no? Mayormente estos papiros por ejemplo, el de Everett y Smith, combinaban el cuerpo, el espíritu y también a veces relacionado a los demonios, ¿no? El papiro de Evers mezclaba la magia y también la ciencia. Entonces había en esta época, como lo único que se podía ver eran los gusanos, entonces creían que eran conceptos como castigos divinos o algunas cosas así. Pero ya de a poco fue surgiendo a algunas personas mayormente la base científica, ¿ya? En estos tiempos, ¿ya? Se puede ver también que la gente con sus falsas creencias, como por ejemplo creer que la caries era motivo por un gusano, entonces decían que lo ahumaban, le daban algunos remedios para los dientes y pensaban que con eso se iba a solucionar. Entonces, un Pierre Fauchard hizo un libro de odontología y rechazó esas teorías. Entonces, de a poco, fue llegando la base científica hasta el día de hoy. En nuestros tiempos ya solamente aceptamos bases sólidas científicas, ¿no? No aceptamos cualquier teoría. Ya, entonces también una de las partes que da a mencionar la antigüedad, por ejemplo en la Biblia también, ¿no? Menciona en Levítico 11, solo vamos a ver el versículo 7. También el cerdo come porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Entonces, ellos ya se estaban previniendo, como ven el parásito de aquí a la derecha, ¿ya? Ya estaban previniendo este parásito, que este gusano, que afecta a los músculos. Y a los músculos puede causar otras reacciones alérgicas o ir a otros lugares del cuerpo. Entonces, ya. Entonces, nosotros los seres vivos estamos dentro de una cadena, ¿no? Comienza por las plantas, los herbívoros comen estas plantas, los animales carnívoros se alimentan de los herbívoros y hay siempre alguien más superior en la cadena alimenticia, ¿no? Pero hay otros seres inferiores que se aprovechan de los superiores. No sé si pueden ver aquí el mouse, la flecha, ¿ya?
se aprovechan de estos seres superiores para alojarse y nutrirse. Y esto es lo que vamos a empezar a estudiar. Estos son los parásitos, ¿ya? Pero tenemos que excluir otras cosas. Por ejemplo, el concepto de parásito es que son seres vivos inferiores que se aprovechan de otros superiores para alojarse y nutrirse. Y uno puede decir, pero también eso hacen las bacterias, eso también hacen los hongos o también los virus, se aprovechan. Bueno, pero dice, por costumbre se ha restringido el término parásito para aquellos organismos que pertenecen al reino animal. ¿Ya? Entonces vamos a excluir el virus, bacterias y hongos. Solo nos vamos a centrar en aquellos parásitos que pertenecen al reino animal. ¿Ya? La compañera que está con su audio encendido, por favor. Ya, creo que ya lo solucioné. Entonces sigamos. Ya. Para no dormirnos mucho, aquí se ve el parásito, una tenia de un hombre, una pulga, un ectoparásito porque está por fuera, una sanguijuela, un vampiro y ahora. Entonces, no es el hecho de parásito es que un ser vivo viva de costas de otro, ¿no? Ustedes pueden ser parásitos de sus padres, yo igual. Entonces, pero vamos a centrarnos a lo que afecta al cuerpo humano, en la medicina. Siguiente. Ya. Ya. La interacción biológica es cuando dos organismos se asocian para vivir y lo más importante son, ¿ya? No se preocupen por tomar apuntes ni nada de eso, esta diapositiva la voy a subir después al grupo y el video también, ¿ya? El parasitismo. El parasitismo es cuando un ser vivo se aloja en otro de diferente especie del cual se alimenta, ¿ya? El comensalismo, podemos copiar el mismo concepto, cuando un ser vivo se aloja en otro de diferente especie del cual se alimenta, pero sin causarle daño al huésped, ¿ya? El huésped, en este caso que es el tiburón, no se está beneficiando del pez, solamente este pez que está a su alrededor se está beneficiando de este tiburón. Es un ejemplo. Inquilismo, cuando un ser vivo se aloja en otro de diferente especie sin causarle daño al huésped y sin derivar alimento de él. ¿Ya? A diferencia de este solo se aloja en el huésped, pero no deriva su alimento. Simbiosis es cuando dos especies diferentes se asocian para obtener beneficio mutuo sin el cual no pueden subsistir. ¿Ya? Un ejemplo puede servir esta de aquí, como ven, esta tarántula y esta rana sirven como mutuo acuerdo. La rana va a proteger de que otros insectos se coman los huevos y así va a proteger los huevos de la tarántula y la tarántula puede proteger a la rana de algún otro animal o si no de los alimentos que sobre ella la rana se puede alimentar. ¿Ya? Entonces esa es una simbiosis. Ahora, un oportunismo son microorganismos que generalmente no hacen daño, pero invaden cuando existe una deficiencia en el estado inmune, ¿ya? Eso, si ahora no entienden, no se preocupen, de a poquito vamos a ir adentrando, no hay necesidad de entrar muy a fondo. Ya. Ahora, como antes habíamos visto, ¿no? El parasitismo es cuando un ser vivo de otra especie se aprovecha de otro, ¿no? Entonces aquí podemos ver este parásito está en la boca de este pez, ¿ya? Pero esto no es una simbiosis, porque no es que ambos consigan un mutuo acuerdo y que ambos puedan subsistir bien. El único que tiene beneficio en
en este caso es solo este parásito, porque él está pegado a la lengua del pez y succiona su sangre. Entonces, es parasitismo nomás. Entonces, el huésped puede llegar a morir, el que alberga ese pez. ¿Ya? Entonces, vamos a entender una terminología clara. ¿Ya? Los parásitos siempre están en el ambiente, ¿no? En el agua, en los animales. Un reservorio es cualquier cosa donde pueda él seguir vivo, ¿ya? Un vector es algún insecto que pueda llevar este parásito hacia el huésped, ¿ya? El huésped principalmente que nosotros vamos a entender por ahora es el humano, que es el que nos interesa, ¿ya? Pero también hay que mencionar que hay un huésped intermediario, ¿ya? La cual tiene formas de, por decirle, el quiste va a evolucionar dentro de él, ¿ya? Entonces, el parásito, antes de llegar al humano, puede pasar por estos otros. El paraténico tiene formas larvarias que no se desarrollan, en cambio aquí sí se puede desarrollar. Ahora, el definitivo, que por ahora puse una persona, pero puede ser también un animal, es ya el que tiene el parásito adulto, ¿ya? Ya. La infección parasitaria. El huésped tiene a los parásitos, pero estos no les causan daño o causan infecciones parasitarias leves. Entonces, para quedar claro, una infección parasitaria no significa que el paciente va a comenzar a sentir los síntomas. No. Ahorita cualquiera de nosotros puede estar con una infección parasitaria, pero no tenemos fiebre, no tenemos nada, porque el parásito de repente no hace daño o es muy débil o nuestras defensas de nosotros están fuertes, ¿ya? Ahora, una enfermedad parasitaria, ¿ya? El huésped sufre alteraciones patológicas y la sintomatología producidas por los parásitos. Por ejemplo, la zoonosis parasitaria, zoo, no suena a animales, ya son enfermedades parasitarias que se transmiten de un animal a un vertebrado al hombre. Como enfermedad parasitaria significa que el huésped, o sea nosotros, sufrimos alteraciones, enfermedades y síntomas producidas por estos parásitos, y la zoonosis es enfermedades transmitidas por un animal de un vertebrado al hombre. Vamos a mencionar este caso. Ya, este caso es tanto enfermedad parasitaria como zoonosis parasitaria, ¿ya? Porque esta enfermedad se trata de un insecto, un mosquito que nos pica, pero ese mosquito había picado antes a un mono o a un perro infectado con leishmaniasis. Muchos ya han escuchado. Entonces esta leishmaniasis afecta tanto a la mucosa de la nariz, de la boca, y otro tipo de leishmaniasis afecta a las vísceras del abdomen. ¿Ya? Después vamos a entrar a fondo en cada tema, no se preocupen. Como seguimos en conceptos, en terminología, en términos, entonces vamos a entender lo que una endemia es una enfermedad que no puedo ver bien. Una enfermedad que está habitualmente en épocas fijas en un país o lugar. Y no se trata de casos graves. Por ejemplo, endemia, en otras palabras, por ejemplo, en el dengue, nosotros aquí en Trinidad esperamos todos los años cierta cantidad de pacientes con dengue. Entonces, esperamos una cierta cantidad. Ahora, una epidemia es cuando el número de casos es mayor a lo que esperamos. Es como si en Trinidad hubieran 100 casos cada año y cuando de repente nos suba 800 casos, ya es una epidemia, ya en una determinada área geográfica, en un tiempo determinado. Ahora una pandemia es lo que ya nosotros logramos ver lo que está pasando ahora, ya es una pandemia a nivel mundial. Una pandemia a nivel mundial, ¿ya? De una nueva enfermedad que se extiende rápidamente.
pasemos a la siguiente. Ya. Ahora vamos a tener los conceptos claros de patogenicidad y virulencia. Ya. La patogenicidad es la capacidad que posee un agente infeccioso. Este agente infeccioso puede ser un parásito, una bacteria, pero por ahora vamos a concentrarnos en parásitos. Para generar enfermedad en un hospedador, o sea, nosotros. Estableciendo una relación de parasitismo con tal, o sea, que el parásito va a beneficiarse de nosotros, ¿no? Entonces, este agente infeccioso, o sea, el parásito, se beneficia de la invasión y nos perjudica a nosotros como hospedador, el cual desarrollamos una enfermedad, ¿ya? Entonces, la capacidad que tiene un parásito de generar una enfermedad en un huésped. La virulencia es cómo es esa habilidad que debe tener este parásito para causar una infección, ¿ya? Y para causar esta infección tiene que invadir al huésped, que no es fácil, y la capacidad de producir toxinas. Una vez que produce toxinas, ya nos causa mayor daño a nosotros, porque ya hay alergia y ahí la cosa empeora, hay fiebre y todo lo demás. Ahora pasemos al siguiente. Si tienen dudas lo pueden apartar en una hoja y me lo preguntan al final de la clase. Seguimos en concepto. Ya. El periodo de la incubación es el intervalo que hay entre la infección y la aparición de manifestaciones clínicas. ¿Ya? Para dejarlo claro, lo puse aquí exactamente abajo de infección. Por ejemplo, si es que se trata de una enfermedad como el dengue, el periodo de incubación va a ser desde el momento que un mosquito nos pica con el virus hasta que aparecen las manifestaciones clínicas, como en este caso fiebre. Una vez adentrados más vamos a hablar sobre parásitos, pero no es necesario ahorita que le hable de parásitos porque van a estar perdidos con tantos nombres. Por ahora vamos a ver con ejemplos que ya conocemos mayormente en todos lados. Ahora, digamos, el periodo prepatente es el tiempo entre la llegada del parásito al huésped y el momento en el cual es posible observar la presencia de alguna de sus formas. O sea, por ejemplo, entre la llegada del parásito al huésped, el parásito va a llegar a través de nuestra alimentación. Nosotros comimos alimentos que no estaban lavados o alguna forma así. Consumimos el parásito, entonces el momento que es posible observar la presencia de alguna de sus formas va a ser a través de un examen, van a poder observar el huevo. Ese es el periodo prepatente, alguna de sus formas. Puede ser el huevo o un parásito adulto también. Ahora, el periodo patente, ¿ya? Es el tiempo en el cual el parásito puede ser demostrado en el huésped, generalmente coincidiendo con la enfermedad. Por ejemplo, una vez que el parásito pueda ser encontrado en la enfermedad, es porque ya está ocasionando daño, ¿no? Ya está, por ejemplo, nos está dañando, nos está obstruyendo, o nos está robando alimento que sería para nosotros, y nosotros podemos ver al paciente que está con el abdomen globoso, hinchado, o que está muy desnutrido. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. ¿Ya? Este es un caso de una niña de 3 años que le están sacando los parásitos, ¿ya? Se pueden ver los gusanos ahí. Entonces ya este es un periodo por el cual ya está demostrado en el huésped. Esta niña de repente estaba con el intestino bloqueado por tantos parásitos. Entonces solamente le hicieron una incisión en el intestino y comenzaron a quitarle los parásitos. Ahora, el periodo subpatente es una recaída. El paciente de repente no termina de tomar su medicación, se siente bien, deja de tomar su remedio y porque se siente sano y puede volver a recaer.
periodo subpatente. ¿Ya? Ahora vamos a clasificar estos parásitos. Hay los endoparásitos, parásitos que pueden estar en nuestra sangre, que pueden estar en nuestros intestinos, ¿ya? Estos son los endoparásitos. Aquí di por sobreentendido que su abdomen está así porque tiene muchos parásitos dentro. Ya, espero que lo entiendan. Ahora, ectoparásitos son los parásitos que podemos verlo por afuera. Está el piojo, los ácaros, la nigua, está la garrapata. Entonces, se entiende bien, ¿no? Endo, ecto. Ahora están los permanentes, ¿ya? Estos permanentes necesitan de nosotros para sobrevivir. Es por eso que no nos cambian así nomás. Ellos necesitan nuestros nutrientes y ese es su estilo de vida, vivir dentro de nosotros. Pero hay otros que solo son temporales, por ejemplo, la pulga. Solo necesita chupar sangre y después puede ir a otro huésped, a otro animal o algo así. Por ejemplo, ¿por qué puse el ejemplo de esta pulga? Porque en la época de la peste negra eran las pulgas de las ratas que picaban a las personas una vez contagiadas con la sangre de la rata, ¿no? Transmitían la bacteria a las personas y así iba la infección. Ahora podemos clasificarlo como parásitos patógenos y no patógenos, ¿ya? Patógenos porque nos producen daño, por ejemplo, la malaria, un parásito mortal, nos puede producir fiebre hasta morir, ¿no? Porque deshace todo nuestro glóbulo. Eso vamos a ver más adelante. Y no patógenos, porque en este preciso momento, toditos nosotros tenemos de repente parásitos, pocos o muchos, pero no nos hacen daño, podemos seguir con nuestra vida normal. Clasificación morfológica, ¿ya? En el libro está explicado en una forma más compleja, pero como es la primera clase, necesitamos solamente la base, lo más esencial, ¿ya? Vamos a empezar con los parásitos unicelulares. Estos unicelulares son protozoos y hay ameba, que después vamos a ver cómo es su movimiento. Flagelados, tienen estos flagelos que pueden ver, se mueven. Ciliados, si pueden ver, aquí alrededor tiene puros vellos, puros cilios, puros pelitos. Y coccidios, aplicomplexa, que son casi inmóviles. Entonces, aquí detalla algunos parásitos que próximamente vamos a ir adentrándonos de a poco. Ahora, por ejemplo, aquí están los pluricelulares. Los anteriores eran una sola célula. Ahora estos son pluricelulares. Estos helmintos son gusanos, ya los mayores antes conocidos como gusanos. Estos nemátodos son gusanos cilíndricos, como los que conocemos, así como los saballón y todas esas cosas, cilíndricos. Y los platelmintos, los céstodos son planos. Y los tremátodos también son planos, pero no segmentados como estos, ¿ya? Y de los pluricelulares también entran los artrópodos. ¿Por qué entran los artrópodos? Porque algunos parásitos que conocemos, está el piojo, la garrapata y otros más. Adaptaciones biológicas. Se cree que los parásitos en la antigüedad eran seres de vida libre. ¿Qué quiere decir? Que ellos vivían en la naturaleza, en la tierra, pero como el humano fue multiplicándose mucho, fue abarcando lugar en el planeta. Entonces, se cree que estos parásitos cambiaron su estilo de vida, ¿ya? Crearon nuevas herramientas como en sus bocas, ventosas, dientes, ¿ya? Y gracias a estos instrumentos, él puede penetrar en varios lugares de la piel y puede salir por otros lugares, como podemos ver. También crearon espículas que les sirve para fijarse en ciertos tejidos. Crearon un sistema de quiste, son unos huevos muy resistentes a veces al sol, a la humedad. Entonces
próximamente vamos a ver de qué se trata. Y también evolucionaron a una forma sexual. Aquí vemos un macho, aquí una hembra. ¿Ya? Ahora el ciclo de vida. ¿Ya? El ciclo de vida, voy a utilizar dibujo. El ciclo de vida. La mayoría de los parásitos que nos van a afectar, ¿ya? Van a entrar por vía oral. Lo ven bien, ¿eh? Van a entrar por vía oral. La mayoría de los parásitos. Este va a ser su ciclo de vida. Una vez que lleguen al jugo gástrico, el huevo del parásito se va a disolver y ya va a poder pasar solo el parásito. Y una vez aquí en el intestino delgado, él puede salir, reproducirse. Ya, silencié de nuevo todo. Ya, una vez aquí en el intestino, el parásito puede salir, se reproduce, bota los huevos y estos huevos vuelven a salir. Nosotros mayormente en las letrinas, a veces hay letrinas de cajón, a veces llueve, eso se rebalsa y no todas las sociedades tienen un sistema económico alto, ¿no? Entonces, si no hay buena higiene, esta S puede ir a la tierra, cerca del agua, y otras personas lo pueden consumir y pueden comer de nuevo el huevo del parásito y se repite el ciclo, ¿ya? Pero este es el ciclo más común que vamos a ver durante la mayoría de las clases. Hay otros ciclos que es a través de la piel, a través de vectores. Si esto fuera un mosquito, por ejemplo, entonces a través de vectores igual nos meten otros parásitos, como ser la leishmaniasis, la malaria, ¿ya? También hay parásitos que entran a través de los pies. Entonces, por ahora hay que entender que mayormente este va a ser el ciclo de vida más ocupado, pero conforme vayamos avanzando cada una de las patologías, vamos a adentrarnos en el ciclo de vida propio de cada uno. Ya. Ahora el mecanismo de acción. Los parásitos afectan al organismo humano de maneras muy diferentes, dependiendo del tamaño, del número de parásitos, dónde se localicen estos parásitos, porque no va a afectar de la misma forma que vaya al intestino, o que vaya a los pulmones, o que vaya al cerebro, o que vaya sobre la piel. Entonces, vamos a conocer que los parásitos pueden afectar de una forma mecánica, ¿ya? Nos referimos a una forma mecánica, por ejemplo, cuando causa obstrucción, cuando un ser vivo se aloja en otra diferente especie del cual se alimenta, pero, como decimos, mecánico, puede causar una obstrucción. Aquí la imagen que puse es un parásito que está alojado en el hígado, pero ¿qué pasa en el hígado? El hígado tiene algunos conductos donde sale la bilis, que es para el sistema digestivo, para disolver algunas grasas. Ya. Entonces, si este parásito obstruye por donde iba a salir la bilis hacia el duodeno, entonces va a haber una acumulación de bilis y puede ocasionar lo que es ictericia. ¿Ya? Este es un ejemplo de un mecanismo de acción mecánico, que es la obstrucción. Este es un parásito que él se ve atraído hacia el hígado. ¿Ya? Ahora, traumático. Pueden causar traumatismos en el lugar que se localiza. ¿Qué significa traumatismo? Un trauma es toda aquella acción que sobrepasa la resistencia de un tejido. Perdón. Estaba queriendo... No sé si me pueden ver.
Ya. Entonces, un traumatismo es todo aquello que sobrepasa la resistencia de un tejido. Por ejemplo, si yo con mi mano la paso sobre mi brazo, entonces no va a pasar nada porque mi piel resiste esa, esa fricción, tiene la suficiente resistencia mecánica para resistir. Pero ¿qué pasa si yo lo mismo que hice con mi mano hago con un cuchillo filoso? Entonces la resistencia mecánica de mi piel no supera al filo del cuchillo, entonces va a cortar. Entonces eso es un traumatismo, todo aquello que sobrepasa la resistencia de un tejido. Una fractura sobrepasa la resistencia de un hueso, una quemadura sobrepasa la resistencia térmica de la piel y así por delante. Ahora, los daños bioquímicos, son algunos parásitos producen sustancias, toxinas, que tienen la capacidad de destruir tejidos. Aquí tenemos un ejemplo. Este es la ameba. La ameba más peligrosa por sus sustancias químicas, puede destruir el intestino. Y como vemos en este caso grave, fue destruyendo hasta la región perianal. Inmunológico. Algunos parásitos, la mayoría puede producir reacciones alérgicas, como podemos ver, reacciones alérgicas. O exfoliativo, que ellos se alimentan de los elementos propios del huésped. El ejemplo más claro es la sangre. Hay ciertos parásitos que se alojan en nuestros intestinos, se adhieren a nuestros intestinos y absorben nuestra sangre. Y nosotros vamos teniendo anemia de poco a poco. ¿Por qué? Porque nuestra sangre se está yendo, se está yendo. También el piojo también absorbe nuestra sangre, pero no es un caso muy grave como otros parásitos. Epidemiología. Con solamente esta imagen da para resumir todo lo que pasa. Hay contaminación fecal. La contaminación fecal no significa que en sí comamos materia fecal. Lo que esto significa que si una mosca se asienta sobre una materia fecal a lo lejos y luego se asienta en nuestra comida, entonces en su pata puede traer los huevos de parásitos, porque son microscópicos. Puede traer 10, 20, 100, no sé, mucho. Y eso que comemos nosotros sin lavar los alimentos, sin hervir bien, sin guardar bien, entonces al comerlo, estos quistes ya nacen dentro de nosotros. Entonces, condiciones ambientales, ¿ya? No nos vamos a enfermar, por ejemplo, de dengue en La Paz o en Potosí, ¿no? Entonces hay ciertas enfermedades que depende de las condiciones ambientales. Aquí, nuestra región de nosotros es tropical, entonces rica en parásitos, en toda clase de parásitos. Su ambiente es propio para los parásitos, ¿no? Entonces en otro lugar no, ellos sufren de otras enfermedades que nosotros no. Vida rural, la vida en el campo no es la misma que la vida de la ciudad. Entonces allá puede ser que exista más riesgo de ciertos parásitos, como la leishmaniasis en algunos lugares. La deficiencia de higiene y educación, por ejemplo, este niño se nota la falta de higiene, él al tocar sus manos en ese lugar puede llevar el parásito a la boca y igual producir una parasitosis. Ahora, costumbres alimenticias, igual hay ciertas regiones que acostumbran comer carnes crudas, comer pescados de alguna otra forma que es peligroso para nuestra salud. Las migraciones humanas, mayormente de los pueblos, van a la ciudad, van de otro país a otro. Y la inmunosupresión, como sabemos, el caso de SIDA y otras enfermedades que bajan las defensas que conocemos, entonces causan que los parásitos que podían ser simples o que no causaban daño siempre, que causen más de lo normal.
¿Ya? Bueno, sigamos entonces. Voy a silenciar a todos. Ya. Entonces, mayormente de esto va el resumen de la epidemiología. Voy a tratar de hablar más fuerte. La verdad que esta computadora no tiene muy buen micrófono, pero ya me duele la garganta. Ya, bueno. Para la compañera que no puede escuchar bien, la clase la voy a subir a YouTube y después la voy a descargar y la voy a subir al grupo, ¿ya? Que tenga paciencia. Ya, voy a tratar de hablar más fuerte. Prevención y control, ¿ya? Aquí puse muchas imágenes que da para decir, en vez de poner tantas letras, aquí, alimentación. ¿Qué hacemos con alimentación? Prevenimos, aumentamos nuestro sistema inmune. Cuidando a nuestras mascotas, podemos prevenir de ciertas zoonosis que se puedan estar cerca de nosotros a través de nuestros perros o los gatos. Aquí, como se ve, un mosquitero, que nos podemos proteger de los mosquitos que traen varias enfermedades y también parasitarias. Y aquí podemos mirar a un médico que está en el campo dando antiparasitarios a todos estos niños. Ven todas sus barriguitas que están hinchadas. He apuesto que hay una epidemia de alguna enfermedad por aquí, parasitaria, entonces están dejando el jarabe a cada uno de ellos. ¿Cuál es la importancia económica y por qué interfieren los parásitos en la importancia económica? ¿Ya? Por ejemplo, este es el planeta, cada vez más lleno de humanos. Cada uno de estos humanos necesita comer y cada uno de estos humanos necesita variarse de alimento. Entonces, habiendo tantas personas preocupadas por su economía y todo lo demás, entonces al enfermarse, por ejemplo, hay por ejemplo, una cierta zona geográfica que tenga mucha prevalencia de este parásito, entonces las personas van a tratar de evitar ese lugar o van a evitar extraer esas tierras porque deben tener muchos parásitos. También se pueden inutilizar zonas para agricultura. ¿Ya? ¿Qué otra forma afecta? Debilitando a los trabajadores de minas y zonas agrícolas. Por ejemplo, un ejemplo claro es lo que hubo aquí en Trinidad en la construcción del hospital. Entonces todos los pacientes todos los trabajadores de ese hospital comenzaron a presentar anemia. Y había sido de un parásito que entra a través de la tierra, ¿no? De ese terreno del hospital, entraron el parásito a las personas y en los intestinos quedaron absorbiendo la sangre. Pronto vamos a llegar a ese tema. Al haber la enfermedad, la persona pierde tiempo de trabajo y gasta tanto en tratamiento y hospitalización, tanto la persona que se enferma o también el gobierno. Ahora, fisiología de los parásitos mayormente unicelulares. Seguimos. Su alimentación. La alimentación mayormente es por ósmosis. Alguno de ustedes se debe recordar qué es el concepto de ósmosis, pero para no interrumpir la clase todavía, voy a tratar de dibujarlo aquí. Ya, una ósmosis es el paso a través de, por ejemplo, esta es una membrana, ¿ya? Ya. La ósmosis es el paso de sustancia de un lugar a otro, ¿ya? También es conocido como el paso de sustancia de un medio de mayor concentración a uno de menor concentración. También es otro concepto de ósmosis, ¿no? Como ustedes lo entiendan mejor. Ya. Ahora, la fagocitosis, ¿para qué más hablar si hay un buen ejemplo aquí? Ya. La fagocitosis es un medio por el cual la célula, ¿ya?, capta su objetivo y
toda su pared va engullendo a eso que puede ser su alimento dentro de su citoplasma. ¿Ya? Por ejemplo, ahí vieron que una vez que tuvo contacto fue como si quedara pegado, ¿no? Este parásito que ven de aquí es una ameba, ¿ya? Y su movimiento se llama ameboide, así como lo ven. Todo su borde de su cuerpo, todo su cuerpo va rodeando lo que va a ser su comida. ¿Qué se llama a esto? Fagocitosis. También el año pasado lo vieron en histología, ¿no? En la defensa, los monocitos, los fagocitos. Entonces, este mismo mecanismo. Ya. Una vez adentro, entonces después ya libera sus sustancias líticas, su vacuola, ya, y lo deshace, pues, ¿no? Sus ácidos y todo lo demás. Ahora, metabolismo de estos parásitos unicelulares. Se lleva a cabo de las vacuolas, como bien dije. Aquí a veces tiene... A veces aquí tiene así, vacuolas, organelas llenas de líquido que puede ser ciertos ácidos, ciertos radicales libres que dañan. Entonces, esto aquí, una vez que engulla su alimento, abre y destruye a lo que está aquí, ¿ya? Destruye. Y lo va absorbiendo todos los nutrientes porque va a ser su alimentación. Ya. Y su respiración mayormente es anaerobia, pero también a veces es aerobia. Por ejemplo, aquí vemos que es una alimentación anaerobia porque necesita sus nutrientes de su alimento para obtener el oxígeno. Algunos otros parásitos obtienen el oxígeno directamente. Reproducción. Los parásitos unicelulares tienen dos formas de reproducción, una que es la reproducción sexual, asexual, y la reproducción sexual. La reproducción asexual, la que conocemos de la célula, es la división binaria. Una célula, una sola, divide su propio núcleo y una sola célula forma dos células hijas. La división múltiple, una sola célula contiene muchos núcleos de sí mismo, dentro de sí, y de a poco va dividiendo su citoplasma y libera como si fueran muchos hijos. La endogenia, una sola célula va teniendo doble células en su interior, casi parecido a pero dentro de otra célula. Una vez que llega el momento, ya las libera a dos células hijas. Ahora, la reproducción sexual ya es necesario como dice el término sexual, un componente masculino y un componente femenino. Por ejemplo, en la reproducción esporogónica, este tema lo vamos a avanzar en malaria. Así que para no confundir mucho, lo vamos a tomar a profundidad en el tema de malaria. Solo necesitamos saber que hay gametocitos femeninos y masculinos. Y estos que al unirse forman un cigoto, ¿ya? Y también hay otra forma, que es la conjugación. Cada célula diferente se juntan, forman un puente y la información queda compartida. Una vez que hacen eso, vuelven a separarse, pero ya con la información genética. Ahora, la locomoción de estos parásitos unicelulares, tenemos pseudópodo, que fue el que vimos de la ameba, del movimiento ameboide, ese pseudópodo. Cilio, mueven sus pequeños pelos para poder moverse, para traer alimentos a su boca. Flagelo, esto que ven es un flagelo,
y él se mueve en forma de látigo, en golpe. Y estos espermatozoides la mayor parte de su vida son inmóviles. Ahora vamos a ver los helmintos, los gusanos, ¿ya? Estos helmintos o gusanos ya lo vimos anteriormente. Hay las tres clases. Este es el nemátodo, este es el cesto, plano, y después está el plano pero no segmentado. Ya. Algo que tienen que saber que este nemátodo está cubierto por una cutícula, ¿ya? Por eso vimos anteriormente en el video donde a la niña de 3 años le sacaban los parásitos y podemos decir por qué nuestras defensas no hicieron nada contra él, porque esta cutícula es resistente al efecto de otro de nuestras defensas. Puede resistir la cutícula es el mismo componente que tienen los insectos, esa superficie dura, esa superficie rugosa. Aquí tenemos un tremátodo parecido a una fasciola, un parásito que mayormente va al hígado, que es plano. Pero este, tanto como este, son cestos, pero la diferencia es que este cesto, pueden mirar bien, tiene segmentos. Está lleno como si fueran puros segmentos cuadraditos, ¿ya? En cambio este es uno plano, pero uno solo. Los artrópodos. Se dice los artrópodos todos los que son con patas articuladas, ¿ya? De los de más importancia son los que sirven como vectores o también los que nos afectan a nosotros, ¿ya? Como parásito nos afecta la garrapata, la pulga, piojo, y como vector nos afecta los chulupis, ¿qué más? Los mosquitos, ¿ya? Después vamos a ir adentrando. Y aquí vemos las variedades de artrópodos: insectos, arácnidos y no me acuerdo, ya. Entonces, para terminar, dejo esta frase: todos moriremos, nuestro trabajo consiste en aumentar la salud. ¿Sabes lo que significa? Significa mejorar la calidad de vida y no solo retrasar la muerte. En esta materia de parasitología cuenta mucho porque, como vemos, gracias a las investigaciones, al conocimiento científico, se ha llegado a tener mejor salubridad y qué mejor que prevenir la enfermedad que sufrir esas enfermedades tan horribles que después vamos a avanzar. Una de las peores para mí es la malaria, ¿ya? Entonces, es mejor mejorar la calidad de vida. Si alguien tiene alguna pregunta, voy a habilitar su micrófono. Pueden preguntar alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya pueden ocupar su micrófono, su chat. ¿Qué te puedo preguntar? Bueno, en otras palabras, al inicio de la clase como no escuchaba, vi unas imágenes como la clasificación de morfología unicelulares y pluricelulares. En eso quería que... Y ahorita vamos a volver a eso. ¿Aquí? Sí, ahí. Ya. Al principio de la clase dijimos que todo parásito era una especie que se alimentaba de otra, ¿no? Entonces yo decía que muchas veces decimos, si los virus, las bacterias y los hongos hacen lo mismo, ¿por qué no cuentan como parásitos? La cuestión es que para que se resuelva el problema, ¿no? Para que sea el estudio mejor, y ya es por costumbre, también lo menciona el libro que es por costumbre,
entonces se queda aparte lo que es virus, bacteria, parásito, y solo nos vamos a concentrar en los parásitos que son del reino Animalia, ¿ya? Entonces, estos parásitos que son unicelulares entraron a los parásitos de aquí porque no encajaban en bacterias, ¿ya? Entonces, fueron colocados en parásitos unicelulares, ¿ya? Estos parásitos unicelulares son los protozoos, existen las amebas, los flagelados, los ciliados y los apicomplexas. En el libro menciona muchos más, la familia es muy extensa, pero como era la primera clase y es una base, por eso lo hice lo más sencillo posible para ustedes. Una vez que avancemos por ejemplo, cada de estos parásitos, uno por uno lo vamos a ir desglosando a profundidad. Entonces, por ahora, con que sepan esto, ya es algo claro que puedan entender. Ya, gracias. Espérate, pero me faltó el otro, ¿ya? Los pluricelulares, a diferencia de los unicelulares, ¿ya? Por ejemplo, para formar un gusano, es obvio que necesita todos sus intestinos, su aparato genital, entonces cada una de esas cosas necesita muchas células para formar tejidos, y estos tejidos ya forman sus órganos, y el conjunto de todo eso ya es el organismo que va a ser el parásito, ¿no? Entonces, por eso son los pluricelulares los helmintos, ¿ya? Hay dos, los nemátodos, que son mayormente el mejor ejemplo que puedo darle es el Ascaris lumbricoides, que fue el video que coloqué de la extracción de parásitos en la niña de 3 años, y los platelmintos, acuérdense de plato, de plano. Están los céstodos y los tremátodos. Para hacerlo más fácil de entender, voy a tratar de dibujarlo. Ya. Estos céstodos, ya, son parásitos de esta forma, miren. Esta es la cabeza, esto puede ser el cuello, y este el cuerpo, si no me equivoco. La cuestión es que son bien segmentados. Una vez que lleguemos al tema, por ejemplo, de tenia, lo vamos a avanzar bien. Esa es la diferencia, que son bien segmentados, ¿ya? Una vez que esto ya esté completo, esto se suelta, se libera, y esto ya queda como una futura unidad, digamos. Esto se elimina por la S, y si alguna persona ya lo consume contaminado, ya puede desarrollar la enfermedad del parásito en el intestino. Estos son los céstodos, parte de los helmintos planos. ¿Qué diferencia de los tremátodos? Que estos ya no son segmentados, estos ya son absolutamente planos, ¿ya? En cambio, los nemátodos son cilíndricos, son gusanitos bien redondos, dependientemente de su tamaño. Y los artrópodos, lo que más necesitamos saber es, como les dije, ¿no? La garrapata, los piojos, las pulgas, y como vectores el mosquito y otros animales.